El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Revuelta del Mahdi. Número de muertos 5.5 millones. Clasificación 21. Tipo: insurrección mesiánica. Grupos enfrentados: mahdistas, derviches, contra todo el mundo. Periodo 1881 a 1898. Escenario: Sudán. Principal estado participante: Mahdiya, dominio de Mahdi. Estados secundarios participantes: Etiopía, Gran Bretaña, Darfur y Egipto. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? Al Mahdi y al califa. Factores económicos: esclavos y deuda. La pregunta sin respuesta que todo el mundo se hace: ¿por qué tantos hombres santos no tuvieron nunca ningún problema con la esclavitud? La raíz de todo mal. En 1879, el gobierno de Egipto se dirigía dando bandazos hacia la bancarrota a causa de la habitual combinación de guerras absurdas y de un gobernante derrochador. Preocupados por la seguridad del Canal de Suez, los británicos y los franceses se inmiscuyeron para enderezar las finanzas de Egipto. Poco después, los nacionalistas del ejército egipcio se rebelaron contra aquellos extranjeros obsesos de los números. La revuelta fue aplastada exclusivamente por las tropas británicas, porque los franceses no pudieron llegar a tiempo. Esto convirtió el protectorado internacional en una colonia británica, con grandes repercusiones diplomáticas que tendrán que esperar al capítulo siguiente. Por ahora, todo cuanto hay que saber es que los británicos de repente se convirtieron en los responsables de Egipto. Lo único que ellos querían era que se pagasen los préstamos que les habían concedido y que el canal fuera seguro. Por lo tanto, trataron de pasar desapercibidos y de supervisar al gobierno nativo entre bastidores. Por desgracia, hacía tiempo que dicho gobierno contrariaba a los tradicionalistas árabes en muchos aspectos. El Cairo era corrupto y decadente. La población bebía alcohol y escuchaba música de manera desinhibida. La clase alta estudiaba idiomas, ciencia y medicina en las escuelas. Ahora Egipto estaba bajo el yugo de los soberanos europeos. La gota que colmó el vaso fue el intento, por indicación de los británicos, de abolir el comercio de esclavos, que era el principal pilar económico de los árabes de la provincia egipcia de Sudán, en el sur. Los sudaneses se rebelaron en 1881. El guía. El Sudán se congregó en torno a Mohammed Ahmed, un hombre santo errante que durante varios años había desafiado a las autoridades. Nacido y criado a orillas del Alto Nilo, prefería el estudio del Islam al negocio familiar de carpintería. De adolescente siguió a los derviches, sufíes místicos. Con el tiempo se unió a los partidarios de varios santones del Sudán, hasta que decidió que él era el más santo de todos los demás juntos. Se separó y empezó a reunir discípulos propios. No tardó en insinuar y finalmente declarar que él era el Mahdi, el guiado, un título mesiánico. El calendario musulmán se estaba acercando al final de un siglo, 1882-1883 después de Cristo, igual a 1300 después de la Égira, y los temores apocalípticos impregnaban la sociedad. Al principio, las autoridades egipcias de la capital provincial de Jartum trataron de sobornarlo, pero cuando Mohammed Ahmed se mostró totalmente serio, incorruptible, enviaron soldados para que lo apresaran. 2 compañías de tropas egipcias se lanzaron a la carrera durante toda la noche por distintos caminos para llegar primero, capturar al Mahdi y reclamar la recompensa. Casi al amanecer llegaron simultáneamente a su destino desde direcciones opuestas y terminaron disparándose las unos a los otros accidentalmente, hasta que apareció el ejército del Mahdi y las aniquiló a las 2. La fuerza que a continuación enviaron, 4.000 hombres bajo el mando de Yusef Pasha,
Era tan poca disciplinada y estaba tan convencida de que derrotaría a aquellos salvajes que ni siquiera apostó centinelas. Los mahdistas atacaron por la noche y aniquilaron hasta el último hombre de aquel ejército tan bien equipado, sin utilizar más que lanzas y espadas. Otra fuerza egipcia de 8.000 hombres bajo el mando de Hicks Pasha, un mercenario británico convertido al Islam, atacó el territorio mahdista desde Jartum, pero tras perseguir al enemigo sin rumbo fijo durante varias semanas a través del desierto, los rebeldes cortaron la línea de abastecimiento egipcia. La columna no tardó en quedar rezagada y desintegrarse debido al calor y la sed, hasta que los derviches les tendieron una emboscada y las mataron a todos. La cabeza de Hicks fue llevada a la presencia del Mahdi y el cuerpo quedó abandonado para que los victoriosos derviches lo alanceasen una y otra vez. El gobierno egipcio, que se estaba quedando sin soldados, se rindió y envió a Charles Gordon, el mercenario británico que había ayudado a aplastar a los Taiping en China, a Jartum en febrero de 1884, con órdenes de evacuar a todos los europeos y egipcios de la ciudad, 7.000 soldados y 27.000 civiles. Una vez allí, decidió que sería cruel abandonar a las guarniciones periféricas a merced de los derviches, y aguardó a que las guarniciones abandonasen Jartum. En mayo, mientras seguía esperando, los mahdistas cerraron la ciudad. Gordon quedó atrapado. Cuando el público británico se enteró del heroico apuro en que se encontraba Gordon, insistió en que el gobierno fuese inmediatamente a rescatarlo. En octubre se reunió en El Cairo una fuerza expedicionaria de 10.000 hombres, comandada por Lord Gardner Wolseley, que partió hacia Jartum, a 1.300 kilómetros de distancia, al corazón de la rebelión. Los despachos enviados a Gran Bretaña estremecían a los lectores del periódico a medida que la columna se iba acercando. Pero llegó el día en que Wolseley alcanzó su destino y encontró a los derviches en las murallas de Jartum. 2 días antes, el 25 de enero de 1885, ante la inminente llegada de las tropas de relevo británicas, el Mahdi había ordenado un asalto desesperado a Jartum. La ciudad cayó y fue seguida de la masacre y violación general de la población atrapada. Las mujeres fueron repartidas entre los harenes de los mahdistas privilegiados. La cabeza decapitada de Gordon fue presentada al Mahdi, aunque él no lo había pedido. El califato. El fracaso del rescate de Gordon provocó la caída del gobierno liberal de William Gladstone en Gran Bretaña. Entretanto, el general Wolseley abandonó el Sudán a su suerte y se llevó su ejército a casa. La mayoría de los libros de historia se saltan los 15 años siguientes porque los británicos no estuvieron implicados, pero al Sudán le fue mal bajo los mahdistas. Los muertos solo de las guerras anglo-sudanesas no son suficientes para que este suceso figure en mi lista, pero con guerras en todos los frentes, hambruna y la intensificación de los ataques en busca de esclavos, la población del Sudán se desplomó. De los 8 millones de habitantes que había en el Sudán antes de la insurrección, solo quedaban 2,5 millones cuando el gobierno egipcio hizo un recuento después de la reconquista. Jartum quedó en ruinas, cubierta de maleza, sembrada de huesos y saqueada de cualquier cosa que pudiera resultar útil, mientras que una nueva capital florecía al otro lado del río, en torno al complejo de Mahdi en Omdurman, que creció hasta los 150.000 habitantes. Los mahdistas impusieron una estricta ley musulmana. Cada vez eran más habituales las palizas, las mutilaciones y las decapitaciones. La limosna que el Islam consideraba un acto virtuoso se convirtió ahora en un impuesto obligatorio que iba, en gran parte, a parar al mantenimiento del fastuoso estilo de vida de los líderes del movimiento. El Mahdi prohibió todo lo ajeno a la cultura árabe, la educación europea, la industria y la medicina, incluso llevar el fez, que era demasiado turco. En junio de 1885, poco después de prohibir la medicina occidental y de expulsar o ejecutar a todos los médicos, el Mahdi cayó enfermo de tifus y murió. El liderazgo del Mahdiyya fue asumido por su íntimo socio, el califa sustituto, Abdullahi. Los nómadas Baggara, que en árabe significa ganaderos, de Kordofán, especialmente el clan Taisha de Abdullahi, formaban la columna vertebral del califato de Abdullahi.
No obstante, parientes del Mahdi que consideraban que uno de ellos merecía el título le disputaron su pretensión al liderazgo. Esta rivalidad acabó desembocando en una guerra civil de baja intensidad. En aquella época, el Sudán era todavía una sociedad tribal. La mayoría de los clanes se mantenían dentro de su propio territorio, pero otros perpetuaban sus reyertas familiares con vecinos desde hacía varias generaciones. No obstante, las únicas armas modernas que tenían a mano eran los miles de rifles de los egipcios muertos que el califa repartió solo entre sus amigos. Abdullahi extendió su control a todo el Sudán. Aniquiló a los árabes Kababish de Kordofán que habían rechazado al Mahdi y vendido camellos a Gordon. Masacró a los jujaínas del Nilo Azul, el brazo oriental que se une al Nilo Blanco en Jartum, sin apenas preocuparse de que hasta entonces había cultivado gran parte del grano de Omdurman. Una rebelión en Darfur despertó la ira de Abdullahi, que combatió salvajemente en aquella región durante 2 años. Se reanudaron las incursiones en busca de esclavos en territorio pagano. Cuando la tribu árabe Bahatin se rebeló, Abdullahi ordenó que todos los hombres de la tribu fueran acorralados y trasladados a Omdurman para ser castigados. Decenas de ellos murieron en la cárcel antes de que los 70 supervivientes fueran sentenciados a ejecución pública. La cuerda se rompió después de haber colgado a 18 reos, por lo que Abdullahi pasó a las decapitaciones para los restantes condenados. Finalmente ordenó que los 27 últimos se les cortasen las manos y los pies y que se les liberase para que se desangrasen hasta morir en la plaza del mercado. El califa prohibió el tradicional peregrinaje musulmán a la Meca, insistiendo en que ahora el nuevo deber sagrado era peregrinar hasta la tumba del Mahdi en Omdurman. La falta de precipitaciones en 1888 desembocó en una escasez general de grano provocada por la masacre de los jujaínas y la guerra constante que terminó en una gran hambruna. Bajo las órdenes del califa, los soldados sudaneses arrasaron el campo, confiscaron todo el grano que encontraron y lo llevaron a la capital para repartirlo entre la población según la lealtad mostrada. Cuando la hambruna se apoderó del país, resultó difícil mantener las calles de Omdurman limpias de cadáveres. En 1887, los mahdistas invadieron el Imperio Cristiano de Etiopía, también llamado Abisinia en aquella época, y lo asolaron hasta las provincias fronterizas. Cuando el emperador Juan IV de Etiopía lanzó su ejército para detenerlos, una fuerza mahdista se arrojó a la conquista de la capital, Gondar. Los sudaneses violaron y mataron a todos los habitantes y quemaron la ciudad. En 1889, Juan encontró al ejército sudanés en las fortificaciones de la ciudad fronteriza de Metema y atacó. Fue la última gran batalla de la historia librada principalmente con la fuerza bruta y armas afiladas. Aunque el ataque de los etíopes empezó bien, Juan resultó mortalmente herido y fue evacuado al campamento. Este suceso afectó a los ánimos de las tropas etíopes y su ataque se desinfló. Mientras los etíopes se preparaban para el funeral del emperador, sus parientes empezaron a pelearse por el trono y todos se apresuraron a regresar a casa para obtener ventaja en la inminente guerra civil. Aprovechándose de la confusión, los mahdistas salieron de Metema y atacaron y dispersaron a las tropas etíopes restantes, que abandonaron el ataúd incrustado de joyas que contenía el cuerpo del emperador. Al encontrar este trofeo en el campamento vacío, los mahdistas enviaron la cabeza del emperador a Omdurman, donde fue exhibida con orgullo por las calles clavada en un palo y añadida a la colección. Reconquista. Tras una década y media ignorando al Sudán, los británicos estaban inquietos porque los franceses, que estaban consolidando un imperio en el interior de África, se acercaban al Nilo. Esto no lo podían permitir. Si los franceses ponían un pie en el Alto Nilo, los británicos temían que utilizaran la ingeniería moderna para desviar aquel valioso caudal de agua y alejarlo de Egipto. En 1898, un ejército de 17.000 egipcios y 8.000 británicos partió para tomar de nuevo el Sudán, dirigido por Sir Herbert Kitchener. Con asombrosos bigotes y su dominio del árabe, Kitchener había sido un oficial subordinado en la campaña de Wolseley en 1884-1885. Como no tenía ningún compatriota asediado al que librar,
pudo moverse a un ritmo más cómodo y tranquilo que el de Wolseley. Los británicos mataron a 3.000 mahdistas en su primer enfrentamiento en el mes de abril, cuando una columna derviche estaba por destruir la línea férrea que los británicos estaban construyendo en Atbara para apoyar su ofensiva. Los mahdistas tenían fama de ser imparables y fanáticamente insensibles al dolor, de manera que los fusileros británicos utilizaron balas explosivas, proyectiles de plomo blando que se expandían y arrancaban partes enteras del cuerpo y dejaban enormes agujeros ahí donde caían. Los británicos a menudo remataban a los derviches heridos en el suelo antes que correr el riesgo de que les dispararan con el último acopio de fuerza que les quedaba. Los sudaneses nunca les perdonaron por esto. Tras una marcha metódica hacia Khartoum, los británicos fueron atacados por el ejército mahdista en pleno, fuera de Omdurman en septiembre. Los primeros llevaban consigo un nuevo invento maravilloso, la ametralladora Maxim, con la que barrieron a miles de derviches vociferantes durante aquel ataque. Omdurman fue una de las batallas más desequilibradas de la historia. 10.000 derviches fueron aniquilados y 20.000 más quedaron gravemente heridos y no pudieron huir. Los británicos solamente perdieron medio centenar, 48 muertos, la mayoría de ellos cuando un oficial de caballería británico, en busca de gloria, condujo a sus hombres a una carga innecesaria, no autorizada y sin el apoyo contra el enemigo. Fue la última carga de caballería que llevó a cabo el ejército británico. Los británicos volaron la tumba del Mahdi y arrojaron sus huesos al Nilo, a excepción de la calavera, que fue ofrecida a Kitchener y a continuación depositada en un museo en Inglaterra. Finalmente fue enterrada de nuevo siguiendo los ritos musulmanes después de que la reina Victoria, indignada, se enterase de lo sucedido y ordenase a sus tropas dejar en paz los restos de aquel hombre. El último destello del estado mahdista se extinguió definitivamente cuando el fugitivo califa Abdullahi fue apresado y muerto en combate en noviembre de 1899.